Esta es tu hora de descanso, no hay nada que hacer, no hay prisa ni obligaciones pendientes. Todo lo que ocurrió hoy ya ha pasado y todo lo que vendrá puede esperar. Ahora simplemente estás aquí, en un espacio tranquilo, seguro y silencioso. Las luces del día se desvanecen lentamente. La noche llega, suave, envolviendo todo con su manto oscuro y sereno. Este momento es solo para ti. A veces olvidamos lo importante que es detenernos, dejar de correr, soltar el peso de los pensamientos. Esta noche estás aquí para eso, para escuchar, para permitir que tu mente descanse y que las palabras te lleven hacia un lugar más calmo. Lo que vas a escuchar no son simples cuentos, son historias antiguas que han sido compartidas durante siglos en templos, montañas y jardines silenciosos, historias que nacen del corazón de una tradición que ha buscado, desde siempre, la sabiduría en lo simple. Cada relato contiene una enseñanza, a veces clara, otras veces enigmática, pero todas tienen algo en común. Abren un espacio dentro de ti, no para pensar más, sino para pensar menos, no para esforzarte por entender, sino para dejarte llevar. Estas historias no necesitan ser explicadas, no requieren atención intensa ni concentración. Puedes escucharlas como si estuvieras al borde de un lago tranquilo, viendo el agua moverse lentamente. Solo observa con tu oído. Permite que las palabras pasen frente a ti sin aferrarte a ninguna. Algunas te harán reflexionar, otras solo te acompañarán con su silencio, pero todas están aquí por una razón: ayudarte a desconectarte del ruido del día y reconectarte con la paz que ya habita en ti. A medida que el tiempo pasa, notarás que tus pensamientos se hacen más lentos, que las imágenes mentales pierden fuerza y que solo queda la historia fluyendo sin esfuerzo. No hay urgencia, no hay camino a seguir, solo escucha. Esta hora es un regalo, una pausa, una oportunidad para descansar desde dentro. A través de las palabras encontrarás espacios entre ellas, espacios suaves, espacios donde el tiempo parece detenerse, y en esos espacios tal vez encuentres algo que no se puede nombrar, una calma que no viene de afuera, sino que siempre estuvo ahí, esperando. No tienes que retener nada, ni aprender nada. Si alguna historia se queda contigo, bien. Si todas se van, también está bien. Lo importante no es lo que recuerdas, sino lo que sientes mientras las escuchas. Así comienza este viaje sereno, una travesía sin movimiento, una caminata lenta por el jardín interior del alma. La primera historia está por comenzar. Es una historia antigua, sencilla y profunda. Una historia sobre un maestro y una taza de té. Una historia que no busca dar respuestas, sino provocar silencio. Una historia que empieza ahora. Había una vez un joven buscador que sentía un vacío profundo, aunque su vida parecía estar completa. Tenía una buena posición, amigos, conocimientos académicos y una rutina estable. Sin embargo, cada noche, cuando el mundo se silenciaba, algo dentro de él seguía preguntando: ¿es esto todo? Durante años intentó llenar ese vacío con más estudios, más actividades, más logros. Leía filosofía, meditaba, asistía a charlas espirituales, y aunque encontraba respuestas parciales, el vacío persistía. Una tarde, al leer sobre un maestro zen muy sabio que vivía en las montañas, sintió algo que no había sentido antes: una llamada. Dejó sus compromisos, empacó solo lo necesario y emprendió el viaje. Caminó por pueblos, cruzó valles, subió colinas. En el camino, conoció a personas que le hablaron del maestro con respeto, como si fuera más un paisaje que una persona. Decían que no enseñaba con palabras, sino con gestos, silencios y momentos. Eso aumentó su curiosidad. Tras varios días, llegó al templo. Era una construcción humilde, rodeada de árboles y silencio.
fue recibido por un monje joven que lo saludó con una sonrisa tranquila y lo guió al jardín. Allí estaba el maestro, un anciano de rostro sereno, sentado frente a una mesa de madera observando cómo el viento movía las ramas. El joven se acercó, hizo una reverencia profunda y habló con respeto. Maestro, he venido desde muy lejos para aprender de usted. Siento que algo me falta y creo que usted puede mostrarme qué es. El maestro lo observó sin decir palabra. Sus ojos parecían mirar más allá del cuerpo del joven. Finalmente, hizo un gesto para que se sentara frente a él. ¿Tomas té?, preguntó. El joven asintió. El maestro tomó una tetera de barro, colocó una taza vacía frente al visitante y comenzó a verter el té. El líquido llenó la taza lentamente, alcanzó el borde y siguió vertiéndose. El té comenzó a desbordarse, goteando sobre la mesa, mojando la madera, cayendo al suelo. El joven, perplejo, dijo: Maestro, la taza está llena, ya no cabe más. El anciano lo miró con una leve sonrisa y dijo: Al igual que esta taza, tú vienes lleno de ideas, conclusiones, conocimientos. Si no vacías tu taza primero, ¿cómo podré servirte algo nuevo? El silencio que siguió no fue incómodo, fue profundo. El joven bajó la mirada, entendió, aunque no podía explicarlo con palabras. El maestro secó la mesa con un paño y volvió a llenar la taza, esta vez con cuidado, sin derramar ni una gota. Luego tomó un sorbo en silencio. El joven hizo lo mismo. Pasaron unos minutos sin hablar. Solo se escuchaban las hojas al moverse y el canto lejano de un ave. Entonces el maestro dijo: Aprender no es acumular, es desaprender, es hacer espacio, no solo en la mente, también en el corazón. Muchos vienen buscando respuestas, pero ya traen consigo tantas que no hay lugar para algo diferente. El joven asintió, pero no respondió. Ya no sentía la necesidad de demostrar lo que sabía. No quería impresionar. Algo en él comenzaba a suavizarse. Se quedó en el templo, días que se volvieron semanas. No hubo grandes discursos ni lecciones escritas, solo actividades simples: limpiar el jardín, barrer las hojas, preparar el té, sentarse en silencio al amanecer. Durante esos días, su mente, acostumbrada a buscar constantemente, comenzó a descansar. Descubrió que podía observar sin etiquetar, escuchar sin anticipar, estar sin tener que entenderlo todo. Una mañana, mientras acomodaba piedras junto al sendero, el maestro se acercó y le preguntó: ¿Qué has aprendido hasta ahora? El joven pensó por unos segundos y respondió: He aprendido a vaciarme, a soltar lo que creía saber, a mirar el momento como si fuera nuevo. El maestro asintió satisfecho. Esa es la verdadera práctica. El mundo está lleno de personas que buscan llenarse, pero pocas tienen el valor de vaciarse. Esa noche, el joven recordó la taza de té, ya no como una escena aislada, sino como una enseñanza viva que se reflejaba en cada acto del día. Vaciar la mente era también vaciar la impaciencia, el juicio, la necesidad de tener razón. Y comprendió algo más: que las enseñanzas más profundas no llegan como respuestas, sino como silencios que cambian la forma en que uno observa la vida. Una tarde, cuando el sol comenzaba a ocultarse, el joven se sentó junto al maestro. No habló, tampoco el anciano. Solo compartieron el silencio como si ya no hiciera falta decir nada. Pasaron los meses. Cuando sintió que era momento de partir, el maestro lo acompañó hasta la entrada del templo. No le dio instrucciones, solo le dijo: «Recuerda la taza». El joven descendió la montaña con pasos lentos y firmes. No llevaba pergaminos ni fórmulas, solo una comprensión que ahora habitaba en su interior.
Mientras mantuviera su taza vacía, cada encuentro, cada lugar, cada palabra sería una oportunidad para aprender. Caminó durante días. El mundo parecía el mismo, pero sus ojos eran diferentes. Se detenía más, escuchaba más, no tenía prisa por entender, solo quería estar presente. En una pequeña aldea, compartió una comida con un anciano pescador. Este le preguntó: ¿qué aprendiste en las montañas? El joven sonrió. No dio una respuesta directa, solo le sirvió una taza de té. Y mientras el vapor ascendía, supo que la verdadera enseñanza no estaba en las palabras, sino en el gesto, en la presencia, en el acto simple de ofrecer sin llenar en exceso. Con el tiempo enseñó a otros, no como maestro, sino como compañero de camino, y cada vez que alguien le pedía sabiduría, les ofrecía té, sin apuro, sin lecciones largas, solo la presencia, la calma y una taza que nunca se llenaba del todo. Y así, generación tras generación, la historia del té derramado siguió viva, no porque se repitiera igual, sino porque siempre encontraba una nueva taza que podía vaciarse. Una mañana, un monje caminaba junto al río, como hacía cada día desde hacía muchos años. El sonido del agua fluyendo le ofrecía una compañía silenciosa, una música natural que calmaba sus pensamientos. Era parte de su práctica: observar, caminar, escuchar y estar presente en cada paso. El río no era solo un curso de agua para él, era un maestro. Le enseñaba a fluir sin resistirse, a rodear los obstáculos, a avanzar sin prisa. Por eso lo visitaba cada amanecer, antes de que el resto del templo despertara. Ese día, mientras se agachaba para recoger agua con una vasija, notó un pequeño escorpión atrapado entre las piedras, luchando por salir. Estaba empapado, débil, con las patas resbalando sobre la roca húmeda. Su cuerpo temblaba, apenas podía moverse. El monje se inclinó y, sin pensarlo demasiado, extendió la mano y lo levantó con cuidado. Apenas el escorpión sintió la piel humana bajo su cuerpo, reaccionó por instinto y lo picó. El reflejo fue rápido y punzante. El monje soltó el escorpión, que cayó de nuevo entre las piedras. Observó su dedo, ya rojo e inflamado, pero no se alteró. Solo lo miró, lo aceptó. Con calma, volvió a extender la mano, levantó al escorpión por segunda vez y nuevamente fue picado, esta vez con más fuerza. El dolor era real, pero el rostro del monje no cambió. Soltó al animal con cuidado, sin enojo. Desde el otro lado del río, un campesino que pasaba con su carreta lo observaba. Había visto toda la escena. Confundido, alzó la voz. ¿Por qué lo haces? ¿No ves que cada vez que lo ayudas te ataca? El monje levantó la mirada y, sin alzar la voz, respondió: él actúa según su naturaleza, y yo actúo según la mía. Entonces, tomó una hoja grande de plátano que estaba cerca, la dobló con delicadeza y la usó como puente. Por tercera vez, se acercó al escorpión, lo levantó con la hoja y lo depositó sobre una roca seca, lejos del agua. Luego, sin mirar al campesino, regresó a su vasija y continuó recogiendo el agua. Aquel gesto no fue planeado, no fue hecho para que alguien lo viera, fue simplemente un acto natural, coherente con su forma de ser. Más tarde, en el templo, un joven aprendiz le preguntó sobre lo sucedido. Maestro, ¿por qué insististe en ayudar a ese animal sabiendo que te haría daño? El monje sonrió, no con superioridad, sino con ternura. Muchas veces confundimos compasión con ingenuidad. Pensamos que actuar con bondad es ceder, que ayudar al otro nos debilita, pero no es así. Ayudar no es permitir que nos lastimen, es elegir no ser arrastrado por la reacción. El escorpión pica por miedo, no por maldad. Si yo reaccionara con enojo, entonces
me estaría alejando de mí mismo. No le di el poder de decidir quién soy, solo seguí siendo lo que he decidido ser. El joven asintió, pero aún tenía dudas, así que el monje le contó una historia. Cuando era joven, me ofendía fácilmente. Si alguien me hería, respondía. Si algo no salía como quería, reaccionaba. Vivía cambiando de estado, dependiendo de lo que otros hacían. Un día, mi maestro me dijo, si cada vez que te empujan, caes, no eres libre. Eres un reflejo, no una presencia. Desde entonces, practico actuar desde dentro, no como respuesta a lo que ocurre fuera. Esa enseñanza quedó grabada en el corazón del aprendiz y también en el de todos los que escucharon esa historia, que poco a poco se fue compartiendo más allá del templo. Algunos la usaban para hablar de la compasión, otros para explicar la coherencia, otros para enseñar que no debemos dejar que el comportamiento de los demás determine quiénes somos. El monje no pretendía que su acto se volviera una lección, solo vivía desde una decisión interna profunda, ser un refugio, no una reacción. Con el paso del tiempo, muchos acudían al templo para escuchar sus palabras, pero el monje hablaba poco. Prefería mostrar con actos sencillos lo que otros trataban de explicar con discursos largos. Un día, un visitante del extranjero le preguntó, ¿y si el escorpión hubiera sido un hombre y tú lo hubieras ayudado y él aún así te hubiera herido? ¿Lo habrías ayudado igual? El monje respondió, una acción no se mide por la respuesta que genera, sino por la intención desde la que nace. Si solo ayudamos esperando gratitud, no es compasión, es intercambio. El visitante se quedó en silencio, no porque no entendiera, sino porque había comprendido demasiado. Muchos años después, ya anciano, el monje caminaba más despacio, pero no había perdido la claridad en la mirada. A veces se sentaba junto al río en el mismo lugar donde había rescatado al escorpión. Miraba el agua, las piedras, los reflejos del sol. Algunos decían que meditaba, otros que simplemente recordaba, pero en verdad solo estaba presente. No necesitaba hacer más, porque su vida había sido una serie de actos conscientes y eso bastaba. Un niño que solía jugar cerca se le acercó una tarde, se sentó a su lado y le preguntó, ¿tú ayudaste a un escorpión una vez, no es cierto? El monje asintió. El niño insistió, ¿y no te dolió? El anciano miró el agua y dijo, sí, dolió, pero no todo lo que duele debe evitarse. Hay dolores que nos fortalecen, hay actos que, aunque duelan, nos recuerdan quiénes somos. El niño no entendió todo, pero guardó esa frase. Años más tarde, cuando también enfrentó situaciones donde ser bueno parecía ser motivo de burla o debilidad, recordó al monje, al escorpión y a esa hoja que fue puente entre dos naturalezas, porque al final, eso somos todos, hojas, a veces entre el agua y el peligro, a veces entre el miedo y la compasión, y en cada elección decidimos si actuamos como reflejo o como presencia. Y así, la historia siguió viva, no por lo dramático del momento, sino por la fuerza silenciosa de quien no permite que la oscuridad ajena apague su propia luz. En un pequeño y apartado pueblo rodeado de montañas, vivía un anciano sabio con su único hijo. No tenían muchas posesiones, pero llevaban una vida tranquila, cultivaban su propia comida, cuidaban algunos animales y cada mañana saludaban al sol como si fuera un viejo amigo. Tenían un solo caballo, fuerte y noble, que era el orgullo del anciano. Con él araban la tierra, transportaban cosechas y recorrían los caminos cercanos. Los vecinos del pueblo solían admirar la relación que el anciano tenía con el animal. Un buen hombre tiene buenos compañeros, decían. Un día,
Sin ninguna señal, el caballo escapó, cruzó las colinas y desapareció entre los árboles del bosque cercano. Cuando los vecinos se enteraron, se acercaron rápidamente a consolar al anciano. ¡Qué desgracia!, decían con tono apesadumbrado. Perder a tu único caballo es una gran pérdida. ¿Cómo harás ahora para trabajar la tierra? El anciano los escuchó con atención, pero no compartía su angustia. Solo levantó los hombros y respondió con calma. Buena suerte, mala suerte, ¿quién puede saberlo? Los vecinos se miraron entre sí, confundidos. Pensaron que tal vez el anciano estaba en negación, o que la edad lo había vuelto indiferente. Pero el hombre no mostraba tristeza ni preocupación. Solo continuó su vida como siempre, con serenidad. Pasaron algunos días. Una mañana, mientras el anciano recogía leña cerca del bosque, escuchó un relincho familiar. Al levantar la vista, vio a su caballo regresar, pero no estaba solo. Lo acompañaban 3 caballos salvajes, fuertes, vigorosos, que lo seguían como si lo hubieran adoptado como líder. El anciano condujo a los 4 caballos hasta su granja. Los vecinos, al ver la escena, corrieron a felicitarlo. ¡Qué buena fortuna!, exclamaron. No solo has recuperado a tu caballo, ahora tienes 4. El anciano, con la misma expresión serena, dijo simplemente, buena suerte, mala suerte, ¿quién puede saberlo? Esa noche, durante la cena, su hijo le preguntó, ¿realmente crees que todo lo que ocurre es incierto, padre? El anciano sonrió. No se trata de negar lo que sentimos, pero sí de ver más allá de lo inmediato. Lo que hoy parece una bendición, mañana podría traernos dificultades. Y lo que parece un problema, tal vez contenga un regalo oculto. Su hijo no respondió. Guardó silencio. Era joven, fuerte, lleno de planes. Quería comprender, pero no todo se entiende con rapidez. Al día siguiente, decidido a domar uno de los caballos salvajes, el hijo del anciano entró al corral con una cuerda. El animal era inquieto, desconfiado. En un momento de descuido, el joven cayó al suelo y el caballo, asustado, lo pisó. El golpe fue fuerte. La pierna del muchacho se fracturó. Los vecinos, al enterarse, regresaron con caras largas. ¡Qué mala suerte!, dijeron. Todo parecía ir tan bien y ahora tu hijo no podrá caminar en meses. El anciano, una vez más, dijo con tranquilidad, buena suerte, mala suerte, ¿quién puede saberlo? Durante semanas el hijo permaneció en cama, al principio frustrado, luego resignado y finalmente en paz. Aprovechó el tiempo para leer, escribir, observar el mundo desde la ventana y poco a poco algo en él comenzó a cambiar. Se volvió más reflexivo, más atento. Empezó a entender lo que su padre quería decir cuando hablaba de aceptar sin juzgar. Un mes más tarde, el gobierno de la región declaró guerra contra un reino vecino. Todos los jóvenes del pueblo fueron llamados a luchar. Los reclutadores pasaron casa por casa, tomando nombres y llevándose a los hijos de los vecinos, muchos de los cuales no volverían jamás. Al llegar a la casa del anciano, vieron al muchacho con la pierna enyesada y se marcharon sin decir palabra. Los vecinos, una vez más, regresaron. Tenías razón, anciano, dijeron. Lo que parecía una tragedia terminó salvando la vida de tu hijo. El anciano solo sonrió. No dijo nada. No por arrogancia, sino porque sabía que el ciclo no se detenía allí, que la historia continuaba y que cada suceso estaba entretejido con el siguiente, de formas que a veces no se revelaban sino con el tiempo. Con los años, esa historia se volvió parte de la sabiduría popular del pueblo, se contaba en las noches junto al fuego, se usaba para consolar a los que sufrían y para advertir a los que celebraban en exceso, porque contenía una verdad simple.
La vida no se deja encasillar tan fácilmente. Un comerciante joven, intrigado por la fama del anciano, fue a visitarlo. Le preguntó: ¿cómo puedes mantener la calma cuando todo cambia tanto? El anciano lo miró con ternura. La vida es como el clima en estas montañas, dijo. A veces llueve, a veces hay sol. Puedes pasar el día maldiciendo cada nube o puedes aprender a caminar con todo tipo de cielo. El comerciante no respondió de inmediato. Miró las montañas, el campo, la casa del anciano. Había una paz allí que no había encontrado en sus viajes ni en sus negocios. Antes de irse, le preguntó una última cosa. ¿Y si un día la suerte se vuelve claramente mala? ¿Y si no hay duda de que lo que llega es dolor? El anciano guardó silencio unos segundos y dijo: entonces, ese será el momento de recordar que incluso el dolor, si se vive con conciencia, puede ser semilla de sabiduría. Más tarde, mientras caminaba de regreso al pueblo, el comerciante pensaba en esas palabras y por primera vez sintió que tal vez no necesitaba tener todas las respuestas, que tal vez confiar en lo que no entendía era también una forma de paz. Esa noche, una fuerte tormenta cayó sobre la región. El viento sacudía los árboles, la lluvia golpeaba los tejados. Muchos se encerraron en sus casas con preocupación, pero el anciano, sentado junto al fuego, preparó té. Su hijo, ya recuperado, se sentó frente a él. No hablaron de la tormenta, solo compartieron el silencio, porque sabían que, como todo, también pasaría. Un joven profesor universitario experto en filosofía oriental decidió viajar a Japón para encontrarse con un maestro zen muy respetado. A pesar de sus estudios, sentía que algo le faltaba. Había leído decenas de libros, escrito artículos, dado conferencias, pero en su interior una voz persistente le decía que aún no entendía lo esencial. El viaje fue largo. Cruzó océanos, tomó trenes, caminó por senderos de tierra, finalmente llegó a un templo ubicado en lo alto de una colina, rodeado de árboles antiguos y silencio. El maestro lo recibió con amabilidad. Lo saludó con una leve reverencia y lo invitó a sentarse bajo la sombra de un árbol frente a una mesa de madera pulida por el tiempo. El aire era fresco, se escuchaban pájaros a lo lejos. El joven comenzó a hablar casi de inmediato. Sentía la necesidad de mostrar lo que sabía. Citaba a Confucio, a Lao Tse, a Nagarjuna, explicaba sutras, hablaba del vacío, de la no dualidad, de la mente iluminada. El maestro lo escuchaba sin interrumpir, asentía de vez en cuando con una expresión serena. Pasaron casi 20 minutos. El joven seguía hablando con entusiasmo, argumentando, comparando escuelas de pensamiento. Finalmente el maestro se levantó sin decir palabra, entró al templo y regresó con una tetera humeante y 2 tazas de cerámica. Colocó una de las tazas frente al joven y comenzó a servir. El té fluyó en silencio, la taza se llenó hasta el borde, pero el maestro no se detuvo. Siguió vertiendo y el líquido comenzó a derramarse. Primero sobre la mesa, luego al suelo. El joven lo observó con sorpresa y preocupación. «La taza está llena», exclamó. «No cabe más». El maestro lo miró a los ojos y dijo con suavidad: «Al igual que esta taza, tú estás lleno de tus propias ideas. ¿Cómo puedo mostrarte el camino si no estás dispuesto a vaciar tu mente primero?» El silencio que siguió fue largo, denso, pero no incómodo. El joven bajó la mirada. Por primera vez en mucho tiempo no supo qué decir, no porque no tuviera palabras, sino porque algo más profundo había sido tocado. Durante los días siguientes, decidió quedarse en el templo. Participaba en las tareas cotidianas, limpiar los suelos, preparar comida, cuidar el jardín. No había clases formales. El maestro no daba discursos,
pero en cada gesto, en cada momento compartido había enseñanza. El joven notó que el maestro caminaba despacio, como si cada paso fuera una conversación con la tierra, que comía sin distracción, que escuchaba con todo el cuerpo, que no corregía ni imponía, solo estaba presente. Una tarde, mientras recogían hojas secas, el joven se atrevió a preguntar: «Maestro, ¿cómo se vacía la mente?». El anciano se detuvo, miró al joven y dijo: «Dejando de llenarla, no se trata de eliminar lo que sabes, sino de no aferrarte a ello. Saber no es el problema es creer que ya no tienes nada más que aprender». Esa noche, el joven escribió en su cuaderno: «No saber, a veces, es el principio de la sabiduría». Poco a poco, su forma de observar cambió. Ya no analizaba todo. Empezó a mirar sin juicio, a escuchar sin anticipar, a dejar espacio entre pensamiento y pensamiento. Un día, mientras barría el templo, recordó una frase que había repetido muchas veces en sus clases: «La verdadera sabiduría no es tener muchas respuestas, sino hacer mejores preguntas». Pero ahora entendía su profundidad, no como una cita para impresionar, sino como una vivencia encarnada. Un mes después, recibió una carta desde su universidad. Le ofrecían un cargo nuevo, con más responsabilidades. Dudó en aceptar. Sentía que había encontrado algo más valioso en el silencio del templo que en las aulas llenas de teoría. Pero finalmente decidió regresar, con la intención de integrar lo aprendido en su vida diaria. Antes de partir, se sentó una última vez con el maestro. Le agradeció por no enseñarle con palabras, sino con presencia y silencio. El maestro solo asintió. Luego le ofreció una taza de té. Esta vez la sirvió con calma, llenándola solo hasta el borde. «Bebe», dijo, «pero recuerda, deja siempre un poco de espacio. Una taza que no está del todo llena puede recibir más». El joven sonrió, comprendió, tomó el té, sintió su calidez en las manos y en su interior supo que ese simple gesto contenía más sabiduría que todos los libros que había leído. Regresó a la ciudad. Al principio le costó adaptarse al ritmo acelerado, al ruido, a las conversaciones superficiales, pero ya no reaccionaba igual. Había aprendido a escuchar sin juzgar, a responder con pausa, a mirar a las personas como si cada una trajera una enseñanza oculta. En sus clases ya no hablaba tanto, hacía preguntas, creaba silencios, invitaba a sus alumnos a mirar más allá de los conceptos. Algunos se frustraban, otros se emocionaban, pero todos notaban algo diferente en él. No enseñaba para demostrar, sino para compartir. Con el tiempo, varios alumnos le preguntaron qué había cambiado en él, y él respondía con una historia, la del maestro Zen, la tetera y la taza desbordada, y al final siempre decía: «No se trata de dejar de saber, se trata de saber que aún no lo sabemos todo. Una taza vacía no es ignorancia, es disposición». Y así la enseñanza seguía fluyendo, no desde la autoridad, sino desde el ejemplo, no desde la certeza, sino desde el espacio, porque hay cosas que solo pueden recibirse cuando uno está dispuesto a dejar de llenarse. En lo alto de una montaña crecía un bosque de bambú. Los tallos eran altos, delgados y verdes como la esperanza. Se mecían con el viento de un lado a otro, en perfecta armonía, como si cada ráfaga de aire les contara un secreto antiguo que ellos ya conocían. No muy lejos de allí vivía un joven campesino que solía subir al bosque cada tarde. Se sentaba en una piedra plana, en silencio, a observar cómo el viento jugaba con los tallos. Le fascinaba que, incluso durante las tormentas, los bambús nunca se rompieran. Mientras otros árboles caían o perdían ramas, el bambú siempre se doblaba y luego volvía a levantarse.
Un día, impulsado por su curiosidad, el joven visitó a un anciano sabio que vivía en una cabaña de madera cerca del bosque. El hombre era conocido por su mirada tranquila y sus respuestas que siempre daban más preguntas que certezas. «Maestro», le dijo el joven, «vengo a preguntarte por el bambú. ¿Por qué no se quiebra aunque el viento sea fuerte? Otros árboles caen, él nunca». El anciano dejó la taza de té que sostenía y sonrió con gentileza. «Porque no lucha contra el viento», respondió. «Se deja llevar, se adapta, se dobla, pero no se rompe. El bambú conoce su fuerza, pero también su flexibilidad». El joven permaneció en silencio. Sintió que esa frase no era solo sobre un árbol, era sobre él mismo, sobre todos. Desde ese día, cada vez que enfrentaba una dificultad, pensaba en el bambú, en su manera de rendirse sin ser vencido, de ceder sin desaparecer, de mantenerse firme sin rigidez. Comenzó a observar también cómo reaccionaba ante la vida. Había momentos en que algo no salía como esperaba, un plan que fallaba, una persona que lo decepcionaba, una oportunidad que se desvanecía. Antes se llenaba de rabia, de frustración, se resistía, pero ahora empezaba a preguntarse, ¿y si, como el bambú, pudiera inclinarme sin romperme? Con el tiempo adoptó esa forma de vivir, aceptaba los cambios, no como resignación, sino como una danza con lo inevitable. Cuando el trabajo escaseaba, se ajustaba. Cuando el clima dañaba las cosechas, sembraba otra cosa. Cuando el corazón dolía, permitía que doliera, sabiendo que pasaría. Un día, una gran tormenta azotó la montaña. Lluvias fuertes, viento que silbaba con furia, ramas volando. Al amanecer, el joven subió al bosque temiendo encontrar destrucción. Vio árboles caídos, arbustos arrancados, rocas desplazadas. Pero el bambú estaba allí, doblado, mojado, pero intacto. El anciano se le acercó y dijo, «¿Ves? El bambú no lucha contra lo que no puede controlar, confía en que pasará, y mientras tanto baila». Esa imagen quedó grabada en la mente del joven. Años más tarde, cuando su padre enfermó, cuando la economía se volvió inestable, cuando su pareja decidió tomar otro camino, él recordó al bambú. Sufrió, sí, pero no se rompió, se dobló, se adaptó, esperó. Y cuando el viento cesó, se volvió a levantar. Pasaron los años. El joven, ya convertido en adulto, se convirtió en padre. Tenía un pequeño hijo de espíritu inquieto, lleno de preguntas. Cada tarde lo llevaba a caminar por la ladera de la montaña donde crecían los mismos bambús que él había observado de joven. Una tarde, mientras el sol bajaba entre las hojas, el niño se detuvo frente a un tallo que oscilaba con el viento y preguntó, «¿Por qué se mueve así? ¿No tiene miedo de caer?». El padre se agachó a su lado y respondió, «Porque sabe que no tiene que resistir, solo dejarse llevar un momento. Sabe que el viento no dura para siempre». El niño no dijo nada más, solo siguió observando como lo había hecho su padre muchos años antes. Una mañana, una fuerte helada azotó la región. Las plantas amanecieron cubiertas de escarcha. Muchos árboles no sobrevivieron al invierno, pero el bambú, una vez más, resistió. Flexible, pero firme. El hombre, ahora mayor, fue a visitar al anciano sabio, que seguía viviendo en su cabaña, aunque su cabello era más blanco y su andar más lento. «Años atrás», dijo el hombre, «me enseñaste que el bambú no se rompe porque se dobla. Lo he recordado toda mi vida, pero aún tengo una pregunta. ¿Esa flexibilidad no lo debilita?». El anciano rió suavemente. ¿Debilita al río fluir? ¿Debilita al ave cambiar de dirección con el viento? La verdadera fortaleza no está en endurecerse,
sino en adaptarse sin perderse. El bambú no olvida lo que es, solo encuentra otra forma de estar. El hombre asintió, comprendía, no con la mente, sino con todo su ser. Al regresar a su casa, encontró a su hijo enfrentando una decepción. Había fallado en algo importante para él. Estaba frustrado, abatido. El padre lo llevó de nuevo al bosque. Se sentaron entre los bambús. No dijeron nada por un rato. Finalmente, el padre habló. A veces, la vida sopla con fuerza, pero eso no significa que debamos rompernos. Mira estos tallos, se doblan, esperan y luego se enderezan. Nosotros también podemos hacerlo. El joven lo miró, luego miró el bambú, y sin saberlo aún, también recibió la enseñanza que había viajado a través de generaciones, porque la sabiduría no siempre se transmite con palabras. A veces basta con observar cómo baila el bambú. Has llegado al final de este viaje. Durante esta hora has escuchado historias suaves como el viento, antiguas como las montañas, relatos nacidos de la sencillez, pero cargados de sabiduría. Y ahora es momento de dejar que se asienten en ti como hojas que caen sobre un lago tranquilo. No es necesario que recuerdes cada palabra, no es necesario que comprendas cada enseñanza. Lo importante es cómo te sientes ahora, y si dentro de ti hay un poco más de silencio, de espacio, de calma, entonces ya ha sido suficiente. Las historias no son respuestas, son puertas, se abren hacia adentro, y a veces basta con quedarte ahí, en el umbral, sin entrar del todo, porque en el acto de escuchar sin apuro, algo ya comienza a transformarse. Piensa en el viejo maestro que derramó el té. No lo hizo por descuido, lo hizo para mostrar que si estás lleno, no puedes recibir nada nuevo. A veces, la mayor sabiduría está en vaciarte, no para quedar en blanco, sino para abrir espacio, vaciarte de juicios, vaciarte de prisas, vaciarte de tener que entenderlo todo. Piensa en el monje que rescató al escorpión, sabía que iba a ser picado, y aún así ayudó. Porque la compasión no es una estrategia, es una decisión profunda de quién eliges ser, incluso cuando el mundo no responde como esperas. ¿Y tú? ¿Qué parte de ti sigue actuando por reacción? ¿Y cuál empieza a responder desde lo que eliges ser? Recuerda al anciano del caballo perdido. Todo el pueblo pensó que perder al caballo era una tragedia, hasta que regresó con más. Y lo que parecía una bendición se volvió otra prueba, y lo que parecía un accidente terminó salvando una vida. Nada es definitivo, todo está en movimiento. Lo que hoy parece oscuridad, mañana puede ser una puerta, y lo que parece luz, mañana puede ser un espejo. La calma nace cuando dejas de etiquetar cada cosa como buena o mala, cuando aceptas que no puedes ver el cuadro completo desde donde estás parado, solo puedes ver una parte, y eso está bien. Recuerda al joven con la taza llena. Había leído libros, había estudiado, pero no escuchaba. Solo cuando se detuvo, cuando hizo silencio, cuando se vació, empezó a aprender, no desde la mente, sino desde el corazón abierto. Y el bambú, siempre el bambú, doblarse sin quebrarse, ceder sin rendirse, esperar el fin del viento sin perder su forma. Ser como el bambú no es debilidad, es una forma silenciosa de sabiduría. Ahora estás aquí, tu cuerpo se ha relajado, tu mente ha viajado con cada palabra. Tal vez aún quedan pensamientos girando. Está bien, no intentes empujarlos, déjalos pasar. Como nubes, vienen y se van, no son tú. Tal vez recuerdes algo de lo que escuchaste, tal vez no, pero dentro de ti algo ha cambiado. Puede que aún no lo sientas, puede que mañana despiertes distinto, o puede que no notes nada por ahora. Aún así, las semillas ya han sido sembradas. Este momento es tuyo, solo tuyo.
No necesitas hacer nada más, no necesitas analizar, ni planear, ni decidir. Imagina que estás sentado junto a un río. El agua fluye lentamente, no hay prisa, solo el murmullo del agua. Y tú simplemente observando, sin tocar, sin intervenir. O imagina que estás bajo un cielo estrellado, el universo entero sobre ti, y tú acostado en la tierra, siendo parte de todo, sin tener que controlar nada. Soltar puede ser un acto profundo de confianza. Y en este momento puedes soltar. Soltar el esfuerzo de tener que entender. Soltar la tensión del día. Soltar el peso de todo lo que creías tener que resolver antes de dormir. Soltar incluso la idea de soltar. Todo está bien. Aquí. Ahora. No necesitas llenar este espacio con pensamientos. Puedes habitarlo con presencia, con suavidad, con descanso. Y si el sueño llega, déjalo llegar. Y si no llega aún, está bien también. Descansar no es solo dormir, es permitir que el alma respire. Ha caminado a través de 5 historias. Cada una te ha mostrado un espejo distinto, una forma de mirar, una forma de estar. Quizás dentro de ti aún hay ruido, quizás no. En cualquier caso, no estás aquí para arreglar nada, solo para permitir. Permitir que esta hora sea un refugio, un espacio sagrado, donde no se espera nada de ti, donde puedes, por fin, soltar. Mira tu mente como un cielo, amplio, infinito. Los pensamientos son como aves, van y vienen. Tú eres el cielo, no las aves. Tu respiración es suave, tu cuerpo está tranquilo, y si no lo está del todo, también es parte del proceso. La práctica no es perfección, es presencia, y ahora, en esta presencia, puedes descansar. No para huir, sino para volver a ti. Quizás mañana, al despertar, recordarás una frase, o tal vez solo sentirás un poco más de espacio dentro, menos prisa, menos peso, porque eso es lo que hacen estas historias. No cambian tu mundo de inmediato, pero cambian la forma en que lo habitas, y a veces con eso basta. Ahora, puedes imaginar que estás sentado en un jardín, el sol se ha ocultado, las estrellas comienzan a aparecer, y todo está en calma. No hay nada que alcanzar, nada que mejorar, solo ser. Deja que el silencio hable, deja que el cuerpo hable, deja que el alma descanse. Este es tu tiempo, tu refugio, tu lugar de paz. Nada que hacer, nadie que ser, solo tú, aquí, ahora, en calma. Gracias por haber estado aquí. Gracias por permitir que estas palabras te acompañen. Que descanses profundamente, que sueñes con claridad y que despiertes con ligereza. La noche está contigo, la paz está en ti. Buenas noches.